Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy, para darle seguimiento a una citación que corresponde al seguimiento de un tema bastante complicado, dado que se trata de las familias de la comunidad de Laguna Larga, una comunidad que fue desplazada desde el 2017. Ellos se encuentran actualmente entre la frontera entre Guatemala y México. Es un caso que le hemos venido dando seguimiento, pero que ha habido mucha irresponsabilidad por parte de los diferentes gobiernos, incluyendo a este. Ya lleva un año el gobierno del presidente Arévalo, y con todo respeto se le ha pasado pidiendo perdón, pero no generando acciones propositivas en función de realmente cumplir sus responsabilidades internacionales, en este caso medidas cautelares. Y díganle al ministro de Finanzas que no siga evadiendo sus responsabilidades. O puede ser porque aquí no hay consejos de desarrollo, hay que ir a los consejos departamentales de desarrollo donde hacen business para que también le pongan atención a esto. Es molesto porque estamos hablando que el gobierno ya tuvo un año y han estado solicitándole a la COPADE, los beneficiarios y los acompañantes, reuniones, y hasta el día de hoy no les han dado ninguna. Entonces, al final de cuentas, es importante que finalmente, realmente se asuma con total responsabilidad. Hoy la licenciada Ana Glenda Tager, como aquí de plano no es para quitarle puestos a los ministros, es que no vino el día de hoy, pero en su carta hace referencia que es la COPADE quien debe darle seguimiento a este tema de las medidas cautelares en este caso. Entonces, la idea del día de hoy es darle seguimiento a la medida cautelar número 412-17 y a la sentencia 4647-2018. Esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que está notificada desde el 2 de febrero del 2021, hace referencia a una serie de situaciones que es básicamente el mínimo común que debería tener una comunidad para el tema de la reparación de daños en este sentido. Entre otras cosas, deja como responsable del cumplimiento de esta sentencia básicamente al presidente de la República, ministro de Finanzas, ministro de Salud, en este caso, ministra de Educación. Habla también del Fondo de Tierras y en aquel momento COPRED, pero que ahora es COPADE, quien debería de dar las líneas de seguimiento a este tema. Aquí lo importante, director de COPADE, es realmente sentar a toda la institucionalidad y de una vez definir cuál va a ser la hoja de ruta para resolver esto. Las familias ya tienen casi 8 años de estar en la misma condición de vulnerabilidad. La CDH misma ha ido al lugar y encontró una situación deplorable. Han habido, el gobierno de Yamatei era un gobierno pro vida, pero solo en el gobierno de él, por incumplimiento de esta medida cautelar, fallecieron alrededor de 14, 16 bebés, digamos, o menores de edad. Y hay un sinfín de problemas que se han ido dando en este sentido. El Estado a lo único que ha llegado es en algún momento a darle la comida por 12 meses, y en algunos casos ya la maseca ha llegado vencida en algunos momentos. Lo que hay que reconocer es que el Ministerio de Educación en algunos momentos ha dado el derecho a la educación, y las maestras mismas del país han ido a donde están asentadas actualmente las familias y han dado, digamos, y han tratado de garantizar de alguna forma el derecho a la educación. El Ministerio de Salud, a lo que se ha reducido en algunos casos, es únicamente a dar algunas jornadas médicas, que es lo que creo que se les permite, y ahí. Pero el tema de fondo, el tema de mejorar las condiciones de vida de las familias, no ha habido, digamos, una respuesta concreta. En algunos momentos el tema de la vida del Fondo de Tierras
fue cuestionado, dado que finalmente para reparar un daño usted no puede meterlos a un crédito, que era finalmente lo que el Fondo de Tierras ofrecía. Sí, les podemos comprar la finca, pero tienen que pagarla posterior, porque se entrarían bajo el programa de acceso a la tierra. Entonces básicamente es dejarles una deuda en este sentido, y eso pues tampoco es el sentido de esta sentencia. La sentencia básicamente habla de darles tierra, centro de salud, caminos, el tema de la escuela y el acompañamiento para proyectos productivos. ¿Cuánto lleva eso? Es parte de lo que habrá que identificar junto con finanzas, y por eso es que finalmente en esta sentencia habla de una serie de ministerios y ministros que deberían de estar metidos de cabeza en este caso. Entonces, como decía, un caso que viene desde el 2017, comunidades que fueron desplazadas, que actualmente se encuentran en la frontera entre Guatemala y México, problema de inseguridad bastante fuerte hoy por todo lo que implica ahora el tema de la embestida de los carteles, ahora más hacia el lado guatemalteco, tanto en el lado de Petén como en el lado de Huehuetenango, y el tema es de que donde estaban y la incoherencia a veces es que donde estaban anteriormente estas comunidades, ahora lo que hay es un destacamento militar, pero que tampoco les brinda seguridad, sino que el destacamento militar está para evitar que ellos de alguna forma pudieran pasarse a donde estaban anteriormente, pero no así para brindarles seguridad a donde están en estos momentos. Entonces, eso en aquel momento, todavía 2021-22, si no mal recuerdo, todavía se trató de hacer la búsqueda de un par de fincas, se identificaron 2 fincas, de hecho yo tuve la oportunidad de ir a la visita que se hizo en los 2 lugares. El problema que había es que la mayor cantidad de la finca, creo que un 55% era área protegida, usos múltiples, pero era área protegida. Eso fue lo que generó finalmente que las familias en algún momento decidieran ver otras posibilidades, dado que de donde habían sido desplazados las familias también era área protegida y también era usos múltiples. Entonces esa era la parte de lo que entró a discusión, y el otro tema era básicamente que era un crédito vía Fondo de Tierras, pero era un crédito en este caso. Entonces ellos no veían dónde iba a estar la reparación del daño, dado que después de todas maneras tenían que pagar la tierra en este caso. Y además de que tanto la medida cautelar como la sentencia no hablaba de ese tipo de situaciones, habla de un tema de reparación de derechos. Dicho eso, si quiere, antes de darle palabra a Copade, quisiera saber cómo han estado tanto educación como salud garantizando estos 2 derechos, y luego ya iríamos con Copade para ver qué acciones ha realizado para definir el plan de implementación de esta medida cautelar y el cumplimiento de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Bienvenida, viceministra. Le dejaría la palabra a usted inicialmente. Muchas gracias, señor diputado. Buenos días a todos y feliz año 2025. La verdad, esto es un tema muy importante para nosotros en el Ministerio de Educación. El año pasado lo que hicimos en materia de sentencias y medidas cautelares es mapear todos los casos que tenemos, y uno era esta, que en realidad nos preocupa muchísimo y nos sigue preocupando.